Bien, he pensado grabar entonces la sesión. Y el tema que nos compete hoy día es hablar sobre las tablas de frecuencia. De pronto algunos de ustedes ya conocen o recuerdan esto. Si no lo conocen también no es de preocupación. Vamos a empezar desde cero. Pero lo importante de las tablas de frecuencia es que cumple una de las actividades de la estadística, que es la forma de presentar los datos. Como ven, la palabra tabla, pues todo el mundo conocemos una tabla, ¿no? Básicamente en nuestra carrera o en matemática hemos estudiado que una tabla contiene columnas que son las verticales y las horizontales que se llaman filas. Entonces, es una manera muy interesante de agrupar y presentar los datos para no estar presentando datos, por ejemplo, en una línea. Imagínense que en varias líneas tuviéramos 100 números ahí, entonces mejor es agruparlo, resumirlo, y las tablas nos ayudan mucho. Y la palabrita frecuencia es una palabrita que nos va a presentar de una forma también bastante agradable con qué eh, porcentaje o cuántas veces se hace una cosa, se la realiza, ¿no? Entonces la palabra frecuencia es eh, con qué número, con qué porcentaje realizamos alguna actividad, ¿no? Entonces, esto de aquí pues, nos va a llevar a resolver o a presentar de una mejor manera pues, un conjunto de datos, ¿ok? Bueno, a ver, entonces vamos a continuar aquí un momentito, que se me perdió la... Listo. Ok. Entonces decíamos que, bueno, vamos al grano. Y otra cosa que también nosotros vamos a trabajar en este tema es siempre con el punto de vista de las variables. Recuerden que la semana pasada hablamos sobre la clasificación de las variables. Entonces, para llevar esa misma línea, vamos a presentar, eh, obviamente, de aquí en adelante, los conceptos que vayamos a estudiar. Estos conceptos vamos a comprenderlos cuándo se lo aplican o los cálculos que vamos a hacer, vamos a comprender cuándo se hacen esos cálculos, dependiendo de la variable en la que estamos trabajando. Entonces, desde ahora vamos a ver la importancia del estudio de las variables con las tablas de frecuencia. Entonces, en cada una de estas variables, como ustedes ven aquí en la carátula, cada una de esas variables, pues uno puede crear tablas de frecuencia, pero vamos a observar, o al final de esta semana, puede ser, vamos a tratar de identificar las diferencias. A veces suelen hacer diferencias pequeñas entre las tablas de frecuencia de una variable cualitativa con las tablas de frecuencia de una variable cuantitativa. Entonces hay pequeñas diferencias, pero a su vez son importantes conocerlas para no caer en algún error de alguna presentación. Igual con los gráficos. Cada tipo de variable es recomendable pues algún tipo de gráfico. Entonces, esa es la importancia de las variables. Bueno, a continuación entonces vamos a empezar un poquito al grano y vamos a empezar con la más básica, la variable cualitativa. Recuerden que la variable cualitativa son aquellas variables que tienen valores no numéricos y se clasificaban en nominales. Entonces, por eso está el título nominal, porque vamos a empezar con la más básica, las nominales, las que no son números y tampoco se ordenan. Luego vendrán las ordinales, ¿no? Las que sí se ordenan a pesar que no son números. Bien, entonces vamos a crear una tabla de frecuencia de la variable nominal y a entender sobre todo qué es, ¿no? Si es que de pronto no lo hemos visto. Entonces aquí, para ganar un poco de tiempo, vamos a revisar en sí qué es la tabla, qué es, perdón, el concepto de frecuencia, para tener claro, ¿no? Entonces, cada vez que nos digan frecuencia, a pesar que algunos de nosotros creo que ya comprendemos, a veces nos preguntan con qué frecuencia usted hace deporte, con qué frecuencia uno lee un libro, etcétera, ¿no? Entonces, frecuencia va a ser ese número de veces que sucede alguna cosa durante un periodo determinado, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, durante la semana, ¿cuántas veces usted, qué sé yo, camina o cuántas horas le dedica a caminar o a hacer deporte en la semana? Entonces, le está preguntando sobre un número de veces, sí, que realiza alguna cosa. Y a partir de este número de veces, ustedes saben que el número
es algo pues que se puede contar. Entonces a partir de esto ya realmente nace algunos conceptos de estadísticas, ¿no? Porque una vez que comenzamos a contar ya lo relacionamos con la matemática y podemos hacer maravillas, ¿no? Entonces fíjense, de una idea tan sencilla como vamos a tratar de construir varios conceptos importantes, ¿no? Bien, y aquí ya podemos presentar una primera medida estadística. ¿Se acuerda que estudiamos el concepto que es un estadístico? Entonces, esto es un estadístico, por ejemplo, cuando vamos a trabajar con una muestra, lo que es una moda. Este indicador o moda nos va a identificar la categoría con mayor frecuencia. Categoría, más adelante lo vamos a entender mejor, pero la palabra categoría significa pues alguna clase, ¿sí? Algún objeto específico. Vamos a, esto que estamos hablando, bueno, vamos a presentarlo en un ejemplo para que se entienda mejor. Entonces, vamos a presentar, bueno, antes de presentarle pues una tabla de frecuencia, que es nuestro objetivo de la clase de hoy, vamos a clasificar a las frecuencias, ¿sí? Ah, en dos. Existen frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Bueno, aquí quiero ser bien práctico, porque es algo bastante sencillo. A pesar que ustedes ven aquí en el texto que estoy presentando, ven ustedes fórmulas y ven algunas notaciones matemáticas como esto, C sub 1, C sub 2. Realmente no es necesario utilizar en este momento ninguna fórmula, ¿sí? Así que para comprender mejor, peor aún en esta modalidad, vamos a hacerlo más, digamos, práctico o concreto. Lo que sí tenemos que recordar que la frecuencia absoluta, ¿sí? Por lo general se lo representa por la n minúscula y una i pequeña, que esta i pequeña va a identificar, ¿sí? A la categoría o clase con la que estamos trabajando. Entonces, eso, bueno, también va a ser mejor entendido cuando veamos un ejemplo. Y frecuencia absoluta vamos a relacionar con un número, con el número total de elementos que pertenecen a una clase que estamos estudiando, ¿no? Entonces, esto sí tenemos que recordar, que la frecuencia absoluta se lo representa en número y no en porcentaje. Números, por ejemplo, ¿cuántas sillas tienen ustedes en su casa? Ustedes dicen, tengo 10 sillas, 5 sillas, un número, ¿no? Entonces, eso ya es un ejemplo de frecuencia. ¿Cuántas sillas no tenemos en nuestra casa? ¿Sí? Y luego podemos nosotros hacer, bueno, cuantificar o calcular más cosas, ¿no? Entonces, eso es la frecuencia absoluta, relacionarlo siempre con un número. Por eso la palabra absoluta. Absoluta, un número y no hay nada relativo, ¿no? ¿Ok? Es contar directamente los elementos de una variable, de una clase, ¿ok? Bien. A continuación, presentamos el otro tipo de frecuencia llamada relativa. A ver, un segundo. Bien. En cuanto a la frecuencia relativa, la misma observación, vemos que hay fórmulas. No voy a explicar nada de esta fórmula, no es necesario por el momento. Luego, más bien, al repasar, ustedes comprenderán. Pero ahora lo que me interesa es que la frecuencia relativa, por lo general, lo vamos a representar con la letra F minúscula y una I pequeña indicando con qué categoría estamos trabajando, ¿no? En una tabla. Bueno, asimismo, esto se entenderá, esta expresión de aquí, F sub I, se va a entender mejor cuando vamos a colocar un ejemplo a continuación, creo, ¿no? Eh, pero sí, asimismo, hay que recordar que la frecuencia relativa, ¿por qué la palabra relativa? Relativa significa con respecto a algo, o sea, en este caso con respecto a un total. Entonces, la frecuencia relativa realmente me va a ser representada a través de una división o una proporción y por eso la frecuencia relativa se la va a representar en porcentaje, ¿ya? Se la puede también representar en fracción, no hay ningún problema, o también en decimales, porque es una división. Entonces, hay una división o una fracción, como ustedes ven aquí, esta fracción de aquí, n sub i dividido para un total. Bueno, lo más importante es recordar que se lo puede representar en forma de porcentaje, en forma de fracción
¿sí? Una fracción tiene un numerador y denominador, ¿no? O simplemente en número decimal, ¿no? Ustedes saben que toda división, pero, bueno, sea que sea exacta o no exacta, pues se la puede representar también en un número decimal, ¿no? Bien, entonces vamos a colocar un ejemplo para recordar un poco lo que estamos hablando. En este momento vamos a crear una pequeña tabla de frecuencia. ¿Por qué decimos tabla de frecuencia? Bueno, ahora sí entendamos un poquito, porque vamos a presentar con qué, cuántas repeticiones se hace de alguna clase. Y tabla de frecuencia es porque existen varias frecuencias, como la hemos estudiado ahora, que son la frecuencia absoluta y la relativa. ¿Ok? Entonces, supongamos que tenemos este conjunto de datos que ustedes observan aquí a la izquierda, donde tenemos un cliente y la ciudad a la que pertenece cada uno de esos clientes. Entonces, por ejemplo, el cliente uno pertenece a la ciudad llamada Porto, el cliente 3 pertenece a una ciudad que se llama Lisboa, etcétera. Entonces, fíjense que los datos presentados de esta manera, lo podemos presentar de esta manera, no hay ningún problema, pero presentado de esta manera se ve un poco confuso, a la vista no es tan agradable, ¿no? Como que no hay un orden de algo, como que no observamos a simple vista alguna información relevante, solo vemos un conjunto de un listado de nombres y nada más. Entonces, vamos a ver cómo la estadística, este conjunto de datos, así tan simple como ustedes ven aquí, una sábana nomás de nombres, cómo nosotros podemos organizarlo y obtener información. Basta con organizarlo de otra manera y ya obtenemos información agradable, interesante. Podemos sacar conclusiones de esa información. Entonces ahí es donde vamos a hacer una tabla de frecuencia, ¿no? Y lo voy a presentar, ¿no? Como ustedes observan ahí, esta sería ya una tabla de frecuencia. ¿Qué vemos en la tabla de frecuencia? A ver, en primer lugar, observamos que presentamos aquí un resumen donde se está moviendo mi cursor, ¿no? Es más, déjenme cambiar a un lápiz mejor para eso. Entonces, presentamos las ciudades que identifican, ¿sí? O que son principales a todos los clientes que ustedes ven aquí, ¿no? ¿Si estamos de acuerdo? ¿No? Todos los clientes hemos sacado pues las ciudades de las que son parte de estos clientes. Entonces, solamente colocamos solamente, obviamente, el nombre de una ciudad que aparezca, ¿no? Entonces, estas ciudades, cada una de estas ciudades es lo que se conoce como una categoría en la tabla de frecuencia o también se la conoce como una clase, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, la ciudad llamada Lisboa es una clase o es una categoría. Sí, entonces aquí vemos que existen cuatro clases o cuatro categorías. ¿Estamos hasta ahí? Entonces es importante esos conceptos para hablar un mismo idioma. ¿Ok? Entonces a continuación lo que hacemos es contar, ¿sí?, cuántos elementos pertenecen a cada clase de ciudad, ¿sí? A cada clase de ciudad o a cada categoría. Entonces, bueno, es fácil contar, ¿no? Hacer este trabajito. Por ejemplo, en Lisboa vemos que hay 3 clientes. Por lo tanto, colocamos, hemos contado, y este número 3 me representa la frecuencia absoluta de esa categoría. Y nada más, es bastante sencillo. Esa es una frecuencia absoluta. Como ven, no es necesario conocer ninguna fórmula y así sucesivamente. Esto, obviamente, si tenemos una lista muy grande, ¿no? Mucho más grande de lo que aparece ahí, supongamos que tuviéramos, como en la vida real, ¿no? 3.000 clientes, ¿no? Esto, obviamente, ya hay que hacerlo en computadora, ¿sí? La computadora, pues, cuenta, obviamente, de una manera muy rápida y también podemos generar en la computadora tablas de frecuencia, ¿no? Sea utilizando Excel o, bueno, cualquier otro lenguaje que me permitan un lenguaje de programación también, ¿no? Realizar esto. Bien, entonces así tenemos la frecuencia absoluta, fíjense que se lo representa con n sub i. Entonces ahí ya podemos entender qué significa esta i pequeña. Esa i pequeña significa, por ejemplo,
En este caso, la categoría 1 sería n sub 1 para representar a la primera categoría. N sub 2 sería la segunda categoría o la segunda clase, o en este ejemplo específico, la segunda ciudad, si ustedes quieren llamarlo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso significa esa I pequeña que va cambiando. ¿Para qué sirve esto? Justamente para crear fórmulas. Entonces, cuando uno vea en la fórmula n sub i, significa que esta i va a ir, es una variable que va a ir desde 1 va creciendo 2, etcétera, ¿no? Por lo general, la i representa los números enteros positivos, incluido el cero, ¿no? También el cero, ¿no? Pero esto es más para representación matemática. Vale la pena ya ir familiarizándose para lo que de pronto se venga más adelante. ¿Estamos? Incluso ustedes conocen fórmulas como esto o van a ver fórmulas como esto, ¿no? Sumatoria de n sub i. Entonces aquí abajo le dicen la i viene desde 0, qué sé yo, hasta 5. Entonces este símbolo significa sumatoria, esta letra griega, que se conoce como sigma también, ¿sí? En griego hay sigma minúscula, que es así, y la sigma mayúscula, que es esta de aquí, ¿no? Que representa sumatoria. Es una letra griega llamada sigma, minúscula y mayúscula, y así se expresan fórmulas matemáticas, ¿ya? Bueno, eso nomás es un pequeño paréntesis. Volviendo a nuestro tema, que me interesa ahora, frecuencia absoluta, ya sabemos que es contar. No es nada más, ¿no? Bastante sencillo, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Qué observamos? ¿Qué pasa si sumamos todas las frecuencias de cada categoría? ¿Qué obtenemos? Si sumamos todo, 3 más 4, 7, más 2, 9, más 1, 10. ¿Qué tenemos? Tenemos el total de ¿qué? De elementos que tiene nuestra base de datos, o en este caso, pues los elementos que tiene este registro, ¿no? Esta, los datos, o sea, me da pues el total de datos, ¿no? 10, ¿estamos de acuerdo? Entonces, miren, algo interesante, ¿no? Que hemos aprendido con la frecuencia absoluta, el sumar todas las frecuencias absolutas, ¿sí? Estamos sumando pues los números, ¿no? Que representa cada cliente. Si sumamos los clientes en total, ¿sí? Obtenemos 10 clientes, obviamente ese es el total. Entonces, hemos aprendido que cuando sumamos la frecuencia absoluta nos da el total de datos, el total de elementos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien, y a continuación pasamos a la otra frecuencia que hemos aprendido o hemos hablado, que es la frecuencia relativa. De la misma manera, fíjense que está representada por F minúscula y una I, ya sabemos lo que significa la I, que es la I, pues refiere a cada categoría, ¿no? Que vayamos a hablar. Entonces, miren cómo se representa la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se lo va a representar, decía hace poco instante, que se lo puede representar en forma de fracción. Entonces, aquí lo que hacemos es, por ejemplo, para ver la frecuencia relativa de los clientes de la primera ciudad llamada Lisboa, lo que hacemos es lo siguiente: colocamos la frecuencia absoluta, en este caso 3, y lo dividimos para su total, de clientes, en este caso 10, ¿no? O el total de elementos. Entonces tenemos 3 sobre 10. Y esta la frecuencia relativa puede ser expresada así en fracción, como ustedes ven aquí, 3 sobre 10. Todo el mundo que sepa un poquito de matemática le va a entender esto, que es 3 clientes, en este caso que viene de Lisboa, de los 10 que hay en total. Eso lo va a entender todo el mundo que sepa un poquito, digamos, de estadística. Lo pueden expresar de esta forma, no hay ningún problema. También lo pueden haber expresado de la forma decimal, 0.3. También. Y por último, bueno, de la forma más frecuente es expresarla en porcentaje. Para hacer porcentaje, este decimal 0.3, siempre ustedes lo multiplican por 100, ¿no? Sí, o sea, después de dividir, 3 dividido para 10 lo multiplican por 100, y esto pues da obviamente 30, y le colocan pues el signo de porcentaje, 30%. Y así es lo que aparece aquí, 30%. Entonces, repito, no hay ningún problema que ustedes dejen en forma de fracción, en forma de decimal, o bueno, obviamente más agradable es dejarlo en forma de porcentaje, pero eso es por presentar de una manera más agradable, ¿no?
el resumen ¿no? De tablas de frecuencia. Hasta ahí no sé si estamos alguna pregunta. Por el momento sigamos revisando, bueno, y así se calculan los demás porcentajes, ¿no? Y no voy a explicar cada uno de ellos, pero ustedes ya pueden luego repasarlo, ¿no? Por ejemplo, el 10% significa el 10% de clientes son de esta ciudad llamada Coimbra. Asimismo, ¿cómo se obtiene ese 10%? Dividiendo, ¿no? El uno de la frecuencia absoluta que está aquí, ¿no? El uno que está aquí, ¿sí? Dividido para el total, ¿no? Entonces, 1 dividido para 10, y esa es mi frecuencia relativa. Lo pueden dejar expresada de esta forma, o lo pueden dejar expresada en forma decimal, 0.1, o de forma porcentaje, como está ahí, 10%. ¿Ok? ¿Qué característica podemos decir de la frecuencia relativa? La frecuencia relativa, si nosotros sumamos, es una característica especial, ¿no? Si sumamos la frecuencia relativa, ¿cuánto vamos a obtener si sumamos todo este porcentaje? Vamos a obtener 100%. Entonces, si está bien hecho este conteo de elementos, si está bien hecho, y estamos trabajando con el total de conjuntos, en este caso con los 10 elementos, ¿no? de este conjunto, ¿no? Siempre vamos a obtener que al sumar la frecuencia relativa vamos a obtener 100%. Si esto no diera 100%, está mal algún conteo que nosotros hayamos hecho, está mal, ¿no? ¿Sí? O algo está incompleto. ¿Sí? Y en el caso que sumemos fracciones, también tenemos que tener el 1, ¿no? En este caso tenemos que obtener, digamos, 10 sobre 10, la suma en total, ¿no? Que es 1, ¿no? 10 sobre 10 es 1. ¿Sí? O si sumamos directamente decimal, también vamos a obtener 1. ¿Sí? Entonces, todo es lo mismo, ¿no? Solo son diferentes puntos de vista. ¿Ok? Obviamente, a veces cuando estamos haciendo porcentajes, porque los números a veces pues se redondean y cosas por el estilo que puede pasar en matemática, bueno, voy a borrar esto, a veces les comunico, ¿no? Cuando estamos sumando la frecuencia relativa, a veces no da 100%, por cuestiones de redondeo, por ejemplo, da esto, 99.98%. Bueno, cuando sucede esas cosas, es más, hay que revisar un poquito porque es más cuestión de redondeo, ¿no? Hay que saber un poquito, hacer un buen redondeo en cada una de estas divisiones, ¿sí? Justamente por cuestión de los decimales y hacer lo posible para que cuadre 100%, ¿no? Obviamente, cuando la diferencia es muy pequeña, como esto de aquí, es por cuestión de redondeo. Pero cuando la diferencia es grande, bueno, eso sí es un error. Por ejemplo, supongamos que al hacer la frecuencia relativa voy a imaginar, qué sé yo, 97.8%, ya eso ya no es cuestión de redondeo, porque ya del 97 al 100% ya hay más de 1% de diferencia, ¿no? Entonces, ahí sí ya es un problema más bien de que hemos contado mal algo o hemos hecho algo mal, ¿sí? Entonces, también quiero expresar esto, que siempre sucede, ¿no? A veces no cuadra el 100% y hay que redondear un poco, ¿no? Pero cuando la diferencia es mínima, como en el caso de aquí, miren, de 99.98 a 100% estamos hablando de solamente 0.02 de diferencia, ¿no? ¿Estamos? Bien. Bueno, estas son las cosas principales que queríamos presentar, por ejemplo, con nuestra frecuencia relativa en las variables nominales, no se olviden, ¿no? Estamos trabajando solo con las nominales. Y otra cosa que podemos enunciar es lo siguiente, la presentación de estas categorías, en este caso de estas ciudades. Fíjense que estas ciudades son elementos de una variable nominal llamada ciudad. Aquí se coloca la variable, ¿sí? Una variable tipo nominal, si se dan cuenta. Entonces, el orden con la que aparezca estas ciudades es indiferente. Usted puede colocarlo en orden alfabético, en este caso la letra A iría de primero. Eso ya es lo de menos, ¿no? Puede colocarlo en el orden que está aquí, que está en desorden, digamos, ¿no? No hay ningún orden, no hay ningún problema, o sea, sigue siendo una variable nominal, porque estos elementos pues no tienen importancia cuál coloque primero.
Algunos lo colocan más bien por agradar a la vista, por ejemplo, coinciden que la frecuencia absoluta más grande la colocan aquí de primerito. Sí, o sea, en este caso, pues Porto iría arriba. Pero solo, vuelvo y repito, solo es por cuestión de estética, de presentar un poquito más agradable para que las personas capten más rápido las ideas. Y no es nada más, no es un orden natural, no es un orden obligatorio como si vamos a ver en los números. En los números aquí, digamos, si los números se los puede representar en categoría, esto sí tiene que estar en orden, ¿no? De menor a mayor, ¿sí? Y eso, entonces, estas son las cositas que tengamos presentes, ¿no? Entonces, si desean una definición de qué es tabla de frecuencia, ustedes lo pueden leer aquí abajo para recordar. Tabla de frecuencia, o también se conoce con el nombre de distribución. Distribución significa, que es una palabra que nos va a acompañar mucho en estadística, cómo se distribuyen, ¿no? Cómo se reparten los elementos según las categorías, ¿no? Según estas categorías. Entonces, es una palabra que la vamos a escuchar mucho. Incluso hay un capítulo, si ustedes observan el sílabo, que justamente se conoce distribución de variables. Entonces, ese es un estudio muy interesante. Bueno, entonces, tabla de frecuencia, ustedes ya pueden aquí comprender mejor, es una agrupación de datos. Fíjense en este concepto, ¿no? La tabla de frecuencia es una agrupación de datos en clases mutuamente excluyentes. ¿Qué significa este término? Vale la pena, por cultura general, conocerlo. Clases mutuamente excluyentes significa clases o categorías que no tienen que ver una de la otra, no tienen que ver nada, no tienen nada en común. ¿Sí? Por ejemplo, los elementos o las personas que son de la ciudad de Lisboa solamente son de Lisboa y no podemos decir que una persona que está aquí, ¿sí? Una persona que esté en Lisboa, no podemos decir que tenga dos ciudades, digamos, de nacimiento. No puede ser que una persona pertenezca a Lisboa y al mismo tiempo a Porto. No, eso no puede suceder en una tabla de frecuencia. ¿Ya? Eso no puede existir. Por eso, cada clase tiene que ser, digamos, independiente o lo que se conoce como mutuamente excluyente. ¿Ya? Eso también es otra propiedad. Sí, porque si no, imagínense cómo contamos, nos volveríamos, nos hiciéramos un problema, porque imagínense una persona que pertenezcan a dos ciudades al mismo tiempo. Supongamos una persona, repito, ¿no? Estoy dibujando aquí una persona que pertenezcan, por ejemplo, a Lisboa y pertenezcan a Aveiro al mismo tiempo, o sea, tendríamos que sumar uno a cada uno. Es un problema eso, ¿no? O a cuál de las dos le sumamos. Entonces, no puede existir esos conflictos. En otras palabras, no pueden existir ambigüedades, ¿no? Ambigüedades, o sea, que una cosa tenga doble sentido, ¿no? O es verdad o es falso, ¿no? Eso sí se descarta, eso es lo bonito de estadística, ¿no? Se habla de la manera, pues, bueno, que no existan ambigüedades, ¿no? Existamos. Entonces, estas clases de aquí, fíjense, en esta categoría tienen que ser, digamos, independientes. Esto se conoce como mutuamente excluyente, ¿no? No tiene que ver nada, no tiene que tener ningún elemento en común, ¿ok? Sí, o sea, que sea mutuamente excluyente. La palabra excluyente significa que se excluya, el uno excluye al otro, ¿sí? No tiene nada que ver. ¿Estamos? Entonces, esta tabla de frecuencia va a tener agrupación, dice, de datos en clases mutuamente excluyentes que muestran, ¿no? El número de elementos, ¿sí? Que hay en cada clase, ¿no? Entonces, como ven, toda esta frecuencia va a mostrar los elementos que están en cada clase. Lo puede hacer en forma absoluta o lo puede hacer en forma relativa. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que es tabla de frecuencia. Bueno, voy a pasar un poquito ya a... Me he quedado aquí en este momento porque valió la pena. Esta es nuestra primera tabla de frecuencia, resaltar las ideas principales y esa misma idea va a servir para las demás variables. Ok, y a continuación, pues, también poder mostrarles de que como estamos con las variables nominales, fíjense que la tabla de frecuencia con las variables nominales va a facilitar para realizar estos gráficos que ustedes ven aquí.
No voy a explicar cómo se hace un gráfico circular. Yo sé que esto tiene su fórmula, incluso matemática. No vamos a gastar tiempo porque esto lo vamos a ver en una práctica en computadora y así ahorramos full tiempo. Entonces, pero son cosas lógicas, ¿no? Si voy a hacer un gráfico de esta tabla de frecuencia, ¿sí? Lo que hacemos es, observamos que al porcentaje más alto, por ejemplo, en este caso 40, que es la ciudad de Porto, se le da pues una región circular un poco más grande. Y no tenemos el problema que presentaba la clase anterior sobre las trampas que hacen estadísticas ciertos políticos, ¿no? Entonces, no hay que hacer, digamos, ninguna trampa, sino que se presenta pues según el porcentaje, ¿no? El área va según el porcentaje. Por ejemplo, el 10% que está representada, el 10%, ¿no? Que tiene que ver con los clientes de Coimbra, está representado por este sector un poco como tipo de color celeste, algo así, ¿no? Podemos nosotros observar aquí los colores, ¿sí? Y así, pues esto es un gráfico circular. También tenemos los gráficos de barra, como ustedes ven acá también, ¿no? Entonces, la altura de la vara pues representa la frecuencia, ¿no? Puede ser, aquí pues en el eje de la Y, puede estar representada la frecuencia absoluta, ¿sí? O puede estar representada la frecuencia relativa. Eso no hay ningún problema, ¿no? Podemos colocar números o podemos colocar porcentaje, ¿sí? Si colocamos porcentaje, pues ya no diría 1, 2, 3, 4, 5, sino 10%, 20%, etcétera, ¿no? Y fíjense que no tiene un orden. Puede presentarlo así, como ustedes ven aquí, o puede presentarlo aquí abajo. Fíjense que aquí está ordenada, este gráfico está ordenado de mayor frecuencia a menor frecuencia. Solo se hace para que la presentación sea más agradable, nada más. No es obligatorio, ¿no? No es obligatorio ese orden, porque por eso son variables nominales, ¿ok? Bien, nada más creo por esto, por esta variable, así que pasamos un poquito a la siguiente categoría, vamos subiendo. A propósito, para aquellas personas que de pronto saben un poco esto, también indicarles lo siguiente, no vayan a cometer, para aquellos que saben de qué estamos hablando y saben que luego vienen otras frecuencias que se llaman absolutas acumuladas y relativas acumuladas, no vayan a cometer un error muy, pero muy grande, que es calcular las frecuencias acumuladas a las variables nominales. Entonces, esta diapositiva solo le coloco para aquellos que de pronto conozcan un poquito más, pero cometen este error garrafal, ¿no? En estas variables nominales no se pueden, bueno, iba a decir, no se pueden calcular la frecuencia acumulada. De pronto se pueden, pero no tiene ningún significado. Más adelante explicaré por qué, ¿ok? Entonces, esto pues no cometan el error. Con las frecuencias perdón, con las variables nominales, con las variables cualitativas nominales, solo se llegan hasta estas dos frecuencias, nada más. No existe ninguna otra frecuencia más, ¿no? La absoluta y la relativa. ¿Ok? Y bueno, entonces, otra cosa que también quería indicarles a ustedes es que las preguntas que se pueden realizar con esta tabla, porque no solamente que quede como un cálculo matemático y ya, o sea, en una evaluación no se le va a preguntar a usted de pronto realice una tabla de frecuencia por ejemplo, aquí dice 10 estudiantes que reciben su idioma sus clases, perdón, en estos idiomas de aquí. O sea, hagamos una tabla de frecuencia de esto. Entonces, fíjense, si hacemos una tabla de frecuencia de los idiomas que aparecen en este conjunto de datos, ¿sí? Entonces, una tabla de frecuencia sería, esta de aquí sería la respuesta, ¿no? A ustedes a lo mejor en esta materia no se les va a preguntar realizar una tabla de frecuencia, no. Eso se sobreentiende que ya se lo puede realizar, ¿no? Pero vamos un poquito más allá. El comprender es lo que nos interesa. Por ejemplo, una vez hecha la tabla de frecuencia, como ustedes ven, pueden aquí observar, ¿sí? Más bien es contestar estos tipos de preguntas. Esto sí se le puede a ustedes, pues, evaluar, ¿no? O a cualquier persona que
estudia estadística para ver si realmente se ha comprendido los conceptos. Fíjense en la primera pregunta que dicen aquí. ¿Qué porcentaje de alumnos reciben sus clases en inglés? Entonces, estas preguntitas sí pueden ser respondidas con las tablas de frecuencia y, y nos ayuda, ¿no? Incluso a comprender mejor para qué utilizamos estas representaciones, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje de alumnos recibe su clase en inglés? Bueno, es fácil, ¿no? 30%. Esta es la respuesta, ¿no? Entonces, la frecuencia relativa me indica justamente como la importancia o el peso que tiene una categoría con respecto al total, ¿sí? Por eso es lo interesante de esa frecuencia relativa, ¿sí? Por ejemplo, una cosa es que me pregunten qué porcentaje, en este caso de estudiantes, recibe su clase en inglés, y otra cosa es que me digan cuántos estudiantes reciben sus clases en valenciano. Entonces, a esta pregunta, ¿cuántos estudiantes? En cambio, la respuesta sería 3. Entonces, estas son las preguntitas con las que de pronto nos vamos a enfrentar, ¿sí? Utilizando las tablas de frecuencia. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar un poquito más para terminar nuestra clase de hoy, no alargarnos mucho. Bueno, me voy a saltar esta parte de aquí. A continuación, entonces, bueno, a continuación, tenemos otro nivel de variable, la cualitativa ordinal, como ustedes ven, ¿no? El título cambia, ahora estamos con las ordinales. Y lo que quiero aquí expresar es que las ordinales, como tiene un orden, ¿sí? Las tablas de frecuencia ya van a presentar algún orden, ¿ok? Y lo importante aquí es que a partir de las variables ordinales, aparecen dos frecuencias más llamadas frecuencias acumuladas, que la vamos a estudiar junto con los números. O sea, la tabla de frecuencia de las variables ordinales se va a parecer muchísimo a las variables numéricas. ¿Ok? O sea, no va a haber diferencia en ciertos aspectos. Así que la vamos a estudiar de una vez con los números. Así que me voy a adelantar. ¿Sí? Bueno, aquí hay un gráfico de variables ordinales. Fíjense que hay el gráfico de barra. Pero aquí vemos abajo que aquí ya tiene que tener un orden las categorías. Fíjense, de esta categoría de un elemento pobre pasa por regular, aceptable, bueno y llega muy bueno, ¿no? Entonces aquí ya hay un orden obligatorio, ¿sí? Entonces ya cambia la forma de ver, ¿no? Entonces pasamos así a las variables cuantitativas, entonces, porque es la misma tabla, tanto las ordinales como las cuantitativas, y les decía, va a sumar dos frecuencias más. La frecuencia absoluta acumulada, o sea, aparece la palabra acumulada, ¿no? ¿Sí? Que se lo representa con la n mayúscula. Fíjense que la frecuencia absoluta solamente era la n minúscula, acá va a ser la n mayúscula, sub i, para cada categoría, ¿no? Y la frecuencia relativa acumulada, que se lo va a representar en cambio con la f mayúscula, f sub i, ¿no? Bueno, aquí dice otra cosa más, pero no vamos a hablar de todo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se calculan las frecuencias acumuladas. Entonces, bien, vamos al grano. Aquí hay un ejercicio resuelto para explicarlo y espero que esté claro porque es un ejemplo bastante sencillo. Entonces, supongamos que nos dan los siguientes datos. Fíjense, ya estamos trabajando con números, ya no estamos trabajando con ciudades ni nombres de personas, ¿sí? Entonces son números. Nos dan un conjunto de números, en este caso son calificaciones. Pueden ser medidas, bueno, edades, en este caso calificaciones. Tenemos 10 números, hasta ahí estamos claros. Entonces, si nos dicen realizar una tabla de frecuencia de este conjunto de números, bueno, es fácil. Lo que hacemos es, cada número que aparece para nosotros va a ser una especie de categoría. Entonces, fíjense, aquí aparece el número 4, ¿qué otro número aparece? El 5, etcétera. Y lo llevamos a la primera columna que ustedes ven aquí, ¿no? Entonces, aquí están los números que aparecen
¿sí? El 4, el 5, uno por uno, o sea, un número por número, ¿no? Fíjense que no aparece el 7, porque en los datos no está el número 7. Fíjense que de 6 se va al 8. Entonces solamente son categorías. Tal como hicimos con el nombre de las ciudades, acá colocamos pues los números en forma independiente. ¿Sí? Hasta ahí no hay ningún problema. A continuación, ¿qué hacemos? En las tablas de frecuencia de, de las variables ordinales y las variables cuantitativas, o sea, las numéricas, ya van a aparecer 4 frecuencias como ustedes ven aquí. ¿Sí? Por lo general, se les pide que se respete este orden. No es obligatorio tampoco, ¿no? El orden que aparece, miren, primero he colocado la frecuencia absoluta, fíjense en la n minúscula. Luego aparece la frecuencia relativa, la f minúscula. Luego aparece, que lo voy a explicar cómo se calcula, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada, la n mayúscula, aquí está, por si acaso, si no recuerdan, aquí está el nombre. Y la f mayúscula que representa la frecuencia relativa acumulada, aquí está lo que significa, ¿no? La f mayúscula. Hasta ahí, ¿estamos claros? Entonces, este orden con que aparece la frecuencia no es obligatorio que tiene que aparecer en ese orden, no, puede cambiar, pero eso es un orden que es un poquito más común, ¿no? No es nada más. Bueno, recordando, ¿cómo se calcula la frecuencia absoluta? Es contar cuántos 4 aparecen en ese conjunto original que está acá, ¿sí? Entonces vemos que aparece un solo número 4, por lo tanto se coloca un elemento, o sea, el 1 que significa un elemento 4, ¿no? Y así sucesivamente, por ejemplo, existen 3 6, se coloca el 3 y así con lo demás. ¿Cómo observamos que hemos contado bien? Es que al sumar la frecuencia absoluta, si suman todas estas frecuencias, nos tienen que dar el número de notas o calificaciones, y son 10. Entonces hemos sumado bien, ¿no? Esa es una prueba bastante sencilla. ¿Estamos? Luego viene la frecuencia relativa. Ya sabemos que la frecuencia relativa se lo calcula dividiendo la frecuencia absoluta, en este caso el número 1 para el total, 1 dividido para 10. ¿Ya? Porque el total da 10 elementos, ¿se acuerdan? ¿No? Aquí da 10. ¿Sí? Entonces 1 dividido para 10 da 0.1. Por 0.1 por 100 da 10, se le coloca 10%, ¿no? ¿Estamos? Y así sucesivamente, por ejemplo, el número 3, perdón, este de aquí, 30%, ¿no? Entonces, ¿de dónde se obtiene 30%? Se divide 3 para el total, siempre será así, ¿no? 3 para el total, 3 dividido para 10, ¿cuánto es? 0.3, que voy a colocar acá, ¿no? 0.3. Entonces, la frecuencia relativa es 0.3. Pero si no lo quiero expresar en decimal, lo puede también expresar en fracción, 3 sobre 10, que es lo que hemos hecho, la división, ¿no? También se puede expresar de esta forma. O en porcentaje, ¿no? 0.3 lo multiplicamos por 100 y da 30. Se le coloca el porcentaje y por eso está aquí 30%, ¿no? Eso es bastante sencillo, ¿no? Creo que no hay ningún problema en eso. ¿Cómo sabemos que está bien calculado la frecuencia relativa? Al sumar, ¿cuánto tiene que dar? 100%, ¿no? Y si lo da, si ustedes observan, entonces hasta ahí todo correcto, ¿no? Bien. Y aquí aparecen las frecuencias nuevas, ¿no? Fíjense, la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se calcula la frecuencia absoluta acumulada? De la siguiente forma. La frecuencia absoluta acumulada se la calcula de la siguiente manera. Vamos a coger la frecuencia absoluta simple, por decirlo así, ¿no? 1, y la colocamos acá. Siempre así, arrancamos de ahí. ¿Sí? Y a continuación lo que vamos a hacer es acumular la frecuencia absoluta. O sea, al número 1 le sumamos la siguiente frecuencia, 2, ¿sí? ¿Y esto cuánto me da? 2 más 1, 3, ¿no? Entonces, fíjense, lo que estamos sumando realmente son las frecuencias anteriores, por eso es acumulada, 2 más 1, 3, ¿ya? Y así sucesivamente. Luego, hasta aquí tenemos 3 elementos, ¿no? Acumulados. Luego le sumamos, de estos 3, le sumamos el siguiente, en la línea de abajo. La siguiente, que la siguiente frecuencia
absoluta, porque estamos acumulando la frecuencia absoluta. No se vaya a confundir con la relativa, ¿no? Entonces, 3 más 3, 6. Por eso tenemos 6. Y así sucesivamente. Luego, 6 más 2, 8. Tenemos 8. Luego, 8 más 1, 9. Colocamos aquí el resultado, ¿no? Y por último, 9 más la frecuencia siguiente, 10. Entonces, fíjense que al final, ¿qué tenemos que tener en la frecuencia absoluta acumulada? El total de elementos, llegamos a 10. ¿Ok? Entonces, bastante sencillo, ¿no? Y por último, nuestro tema de hoy, la frecuencia relativa acumulada, es la última, digamos, clase de frecuencia. Lo bueno es que no va a aparecer más frecuencia, así que vamos a aliviar un poquito ahí, ¿no? Entonces, la frecuencia relativa acumulada, asimismo, va a ser el mismo trabajo, pero con las frecuencias relativas, ¿no? Entonces, ¿cómo se calculan las frecuencias relativas acumuladas? Estamos en la última columna. De la misma manera, arrancamos con la primera frecuencia, pero ahora es relativa, y la copiamos y la escribimos aquí. 10%, 10%. Ahí no hay nada que acumular porque es la primera, por eso no se acumula nada. Y comenzamos con la siguiente frecuencia. Entonces, a este 10 le vamos a sumar la siguiente frecuencia, que es 20, ¿sí? Entonces, 10 más 20, 30%, y lo colocamos aquí. ¿Sí? Entonces, como ven, hasta aquí hemos acumulado 30%, o sea, es la suma de las dos últimas frecuencias, ¿no? ¿Sí? Por eso se llama acumulada, va acumulando. Y de la misma manera, bueno, y aquí esto es mecánico, ¿no? 30 más 30% se coloca 60. Luego 60 más el 20% se coloca 80%, y así sucesivamente, ¿no? 80 más 10, 90, y 90 más 10, 100%. Fíjense que en la frecuencia relativa acumulada siempre también vamos a tener el total al final. En este caso, como estamos hablando de porcentaje, tendremos por 100%. Si fueran decimales, tendríamos que tener el número 1, el final, ¿no? Si fueran decimales. Si estuviéramos sumando 0.1 más 0.3, ¿ok? Listo. De la misma manera, qué preguntas nos pueden hacer en una evaluación en estadística? Le voy a colocar aquí unos ejemplos para que vean cómo será el tipo de preguntas, ¿no? Sea en modalidad presencial o sea en modalidad virtual, no nos dice nada todavía, ¿no? Pero bueno, el tipo de preguntas que va a ser es lo siguiente. Asimismo, pues la tabla de frecuencia es un proceso que hay que hacerlo, pero la pregunta no va a ser realizar la tabla de frecuencia y nada más, no, va un poquito más allá. Miren este tipo de preguntas que hay aquí. Vamos ya para finalizar, ¿no? Supongamos que incluso nos den la tabla de frecuencia o que nosotros la calculemos. Bueno, eso es indistinto, ¿no? Ahora bien, preguntan esto. ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene una nota inferior a 6? Ah, ya se vuelve más bonita la pregunta. ¿Qué les parece? ¿Cómo contestamos eso? ¿Qué porcentaje de alumnos tiene una nota inferior a 6? Bueno, obviamente hay muchas formas de llegar a esa respuesta, ¿no? Pero a ver, bueno, vamos a entender. Cuando nos dice qué porcentaje de estudiantes, fíjense que nos está hablando de porcentaje, desde ahí ya pues nos fijamos en las columnas que tengan porcentaje, y tienen una nota inferior. A ver, la palabra inferior significa menor a 6. ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen una nota menor que 6? Si estamos, aquí van a estar a la izquierda de 6, van a estar los estudiantes que tienen una nota inferior a 6. Me interesa el porcentaje, entonces esto es fácil. Si aquí está el número 6, esta es la nota que tiene 6, ¿no? ¿Sí? El porcentaje de estudiantes menor a 6 van a ser los estudiantes que tienen 4 y 5, porque no aparece el 0, porque no está el número 0 en este conjunto de datos. No tengo que inventarme los datos que no haya. ¿Sí estamos? Estos datos aquí empiezan desde 4, ¿no? 4 y 5. Entonces, estos van a ser los estudiantes que tengan menor que 6. Ahora sí, el porcentaje, ¿dónde va a estar? Entonces, nos vamos a la frecuencia acumulada y ya sabemos que es 30%. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la frecuencia acumulada justamente son las notas que se acumulan, ¿no? Hasta
hasta un cierto nivel. En este caso, como aquí está el número 6, ¿sí? A, digamos, sobre el 6 van a estar, pues, el porcentaje de estudiantes que tienen una nota menor que 6, 30%. Esa es la forma más rápida. Ahora, si ustedes quieren hacer, pues nuevamente el trabajo, sumarían, ¿no? Los estudiantes menor que 6 son aquellos que se han sacado 4 y 5, por lo tanto sumen nuevamente el 10% más el 20%. O sea, bueno, esto es otra forma de responder, ¿no? De todas maneras, obtenemos 30%, ¿no? Entonces, fíjense que la frecuencia acumulada me va a dar justamente, ¿no? La acumulación de datos, ¿sí? Que sean menor que algún límite, algún número, ¿no? No sé si me hago explicar. ¿Ok? Entonces, así nos pueden contestar, bueno, podemos crear muchas preguntas y estas preguntas no vamos a perder el tiempo en buscarlo en internet para ver qué me dice, no, porque eso nos va a robar mucho tiempo y lo mejor es comprender. Sí, sí me hago explicar. Entonces, son preguntas que uno se puede inventar. En este momento, bueno, por cuestión de tiempo ya no podemos crear más preguntas, pero podemos hacer maravillas aquí, ¿no? Mire, por decirle una cosa, podemos crear preguntas. Podemos decir lo siguiente, a ver, ¿qué porcentaje de estudiantes en cambio tiene una nota superior a 8? Y ahí, entonces, si ustedes se ponen a buscar eso en internet, uy, ¿no? Perderán mucho tiempo. Entonces, mejor es comprender qué porcentaje tiene una nota superior, qué porcentaje de estudiantes tiene una nota superior a 8. Si digo superior, significa los estudiantes que tienen 9 y 10. Y ahí sí, pues ya no me va a servir la frecuencia acumulada, sino que tendré que sumar estos dos porcentajes. Los estudiantes que tienen una nota superior a 8 serán los que tienen 10% de 9 más 10% de 10 será 20% total, ¿no? Entonces, podemos crear muchas preguntas, ¿sí ven? Son preguntas que no están casi ni en los libros de estadística porque es específico de este problema, ¿ya? Y otra pregunta más que aparece aquí, ya que está pendiente, ¿no? ¿Cuántos alumnos tienen una nota menor o igual a 8? Fíjense lo que nos preguntan. ¿Cuántos? No porcentaje, sino cuántos, cantidad. De una menor o igual a 8. Bueno, menor o igual a 8 se escribe así, menor o igual a 8. O sea, llega hasta 8. Entonces, los estudiantes que tienen menor o igual a 8 en este específico problema son aquellos que se han sacado 4, 5, 6, bueno, 7 no dice aquí, pero llegan hasta 8. Entonces, los estudiantes que tienen una nota menor o igual a 8, vamos a ver cuántos, no el porcentaje. Entonces, van a hacer la suma de toda esta frecuencia absoluta que ya sabemos que está aquí, que son 8. Bueno, coinciden, ¿no? El 8 con la nota 8, pura una coincidencia nomás, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta. Son 8. ¿Ok? Coincide, ¿no? Fue pura coincidencia. Que son 8 estudiantes los que tienen menor o igual a 8. Fíjense que aquí sí está, aquí sí entra el número 8 porque dice menor o igual. En la primera pregunta, en cambio, nomás decía inferior a 6. O sea, menor que. No es lo mismo decir menor que menor o igual que. Sí estamos claros con esas cosas, ¿no? Ujú. ¿Alguna pregunta? Y este es el tema de hoy día. Hemos terminado nuestra sesión de hoy, para no alargarnos. Y nada más, ¿no? Entonces, a continuación, en la próxima clase, vamos a continuar con este tema de tablas de frecuencias, pero ya con esto ya diría yo, ya pueden terminar la tarea que está pendiente, ¿no? Ya la pueden terminar, ¿no? Fuera bueno que ya la vayan trabajando, como les decía, para que la siguiente clase, si tienen alguna duda o en la hora de tutorías, me pregunten, ¿no? A propósito, las horas de tutoría de la semana pasada, sí me conecté, pero ya fue un poco al final porque tuve una reunión urgente, ¿no? Pero yo supuse que como era la primera semana, a lo mejor no haya mucha duda, mucha pregunta, pero de todas maneras sí conversamos con unos estudiantes que estaban conectados de otro paralelo y bueno, solo les comunico por un si acaso si alguien se haya conectado y no pudimos conversar, ¿no? Fue una excepción por unas reuniones de proyectos de titulación, ¿no? Bueno, eso nada más por el día de hoy. No sé si hay preguntas. A continuación, bueno, en este mismo PDF lo vamos a continuar a trabajar la próxima semana, ¿no? Voy a cortar aquí la grabación
para luego subirla.